Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal Fejus Oracle. Hoy vamos a hacer la lectura para la semana del 23 al 29. Y antes de comenzar quería agradecerle a todos ustedes por regresar a ver nuestras lecturas. Gracias por su apoyo, gracias por sus likes y por sus suscripciones. Por favor síganlo haciendo para seguirle llevando este mensaje a más personas. Si ustedes conocen personas también que están interesadas en este tipo de trabajo, que les interesa el tarot, el horóscopo, compartan estos videos con ellos también para que ellos también se beneficien de estos mensajes. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la lectura de esta semana y vamos a comenzar con Aries. Aries, tus cartas son el juicio, el 4 de oros y el 10 de oros. Una combinación que nos dice de que un evento nuevo llega a tu vida, va a pasar un evento que va a despertar esos sueños que tenías medio dormidos, esos proyectos que habías dejado de un lado. Esta semana va a ser una buena semana para retomar todos esos viejos proyectos, sobre todo en el área de los negocios, en el área financiera. Si has estado pensando en conseguir un préstamo bancario, si has estado pensando en adquirir una nueva propiedad, esta es una buena semana para retomar ese plan y para tratar de lograr ese objetivo. La energía del 10 de oro te está diciendo que viene una gran estabilidad económica para ti y para tu familia. La única advertencia que tiene es que tengas cuidado cómo inviertes estos recursos. Recuerda hacer caridad, recuerda compartir con las personas que están a tu alrededor y con los más necesitados. El 4 de oro te dice que no seas demasiado posesivo con el dinero, que no estés demasiado arraigado, que no seas tacaño. Comparte lo que tienes, ayuda a los necesitados y el dinero no te va a faltar en esta semana. Enfócate, mira qué es lo que quieres. Vuelve a retomar ese proyecto que tenías para que esta semana se dé, todo va a salir bien, todo lo relacionado a las finanzas va a estar muy bien esta semana, Aries. Y vamos a ver qué tenemos para Tauro. Tauro, tus cartas esta semana son el paje de espadas, el papa y la torre. Esta es una combinación que nos dice que algo que tú aprendiste, algo que tú sabes, una información que tienes no es verdadera y esta semana se revela la verdad. Puede ser que alguien te haya dicho algo que tú has dado por sentado, algo que tú has aceptado como una verdad y que nadie puede decir que no lo es, y de un momento a otro vas a descubrir que la verdad es otra, que esto es una mentira, que fue una desinformación. Así que vamos a estar con los ojos abiertos esta semana, Tauro, para que puedas recibir esa información que es muy importante. Es una información que, aunque va un poco a sacudir tu mundo, va a sacudir tus fundamentos, esto te va a permitir a poder reconstruir tu vida y reconstruirla en el camino correcto. La torre, aunque es una carta que muchas veces las personas le tienen miedo porque nos habla de eventos importantes y lo peor, eventos inesperados, que es lo que más asusta a las personas. Generalmente después de la torre viene un gran florecimiento en la vida de la persona, viene la oportunidad de reconstruir y de hacer las cosas bien si se estaban haciendo mal. El Papa es una carta que te dice que tienes que mantener la cabeza fría, tienes que mantenerte en un estado mental estable para poder reconstruir, para poder levantarte de esta situación que vas a encontrar esta semana. Va a ser una situación difícil, esto lo está diciendo dos arcanas mayores, que son las cartas que generalmente nos hablan de procesos importantes, de sucesos importantes en nuestra vida. Así que vamos a estar atentos, pero vamos a estar calmados también, vamos a confiar en Dios y en el universo. Te recomiendo que pongas una vasija con hielo en la casa, en cualquier lugar de la casa, sobre todo en el lugar donde duermes y donde recibas a las personas, donde recibas visitas, para que este hielo refresque las energías, para cuando venga esta situación estés más fresco, estés más tranquilo. Visita también nuestro canal y ahí vas a encontrar un par de rituales que he puesto para ayudar a mejorar estas energías negativas que puedan estar llegando. Y vamos a ver qué tenemos para Géminis esta semana. Géminis, tus cartas son el loco, la reina de bastos y el mago. Una combinación que te dice que vas a comenzar una nueva aventura esta semana, o por lo menos vas a tener la oportunidad de hacerlo. Depende de ti si la comienzas o no. Al final del día, Dios nos da libre albedrío. Nosotros somos quienes decidimos lo que hacemos y lo que no. Así que presta atención y mira esta nueva oportunidad que te está dando la vida
y mira a ver si es algo que tú crees que te va a servir, si es algo que va a traer crecimiento a tu vida. Definitivamente el tarot dice que lo va a hacer. La carta del loco es una carta que nos habla de sueños, es una carta que nos habla de comenzar nuevas aventuras, con la única advertencia de que si vamos a comenzar esta aventura lo hagamos con cabeza, lo hagamos de una forma ordenada. Y esto lo está confirmando el mago. El mago es una carta que nos habla de manifestaciones, es una carta que nos habla de ser ese puente entre lo invisible y lo visible. Es una carta que por excelencia habla de la ley de la atracción. Atraemos a nuestras vidas en lo que pensamos, en lo que creemos. La carta de la reina te está diciendo que es importante otra vez que pongas los pies en la tierra y que tengas cuidado qué es lo que vas a decidir. No te está diciendo que no comiences esta aventura, por el contrario, te está diciendo que lo hagas, que te abras, pero que estés también receptivo a cualquier tipo de advertencia que te puedan hacer, cualquier tipo de bandera roja que veas en el camino si es que comienzas esta aventura. La carta del loco dice que lo que necesitas lo tienes en tu mente, lo que necesitas para esta nueva aventura, ya tú tienes el conocimiento, ya tú tienes más o menos una idea de cómo va a funcionar. Y definitivamente la carta del mago te dice que a través de la visualización, de tener un estado mental positivo, vas a llegar a esa meta. Así que Géminis, vamos a estar atentos y piensa si vale la pena esta nueva aventura. El tarot dice que sí, pero otra vez al final del día es tu decisión. Y vamos a ver qué tenemos para Cáncer. Cáncer, tus cartas son el Rey de Copas, el 7 de Copas y el Carruaje. Esta es una combinación que nos dice de problemas sentimentales, de no estar seguro qué es lo que queremos. El Rey de Copas nos dice que estamos un poco alejados de nuestros sentimientos, estamos demasiado enfocados en nuestro interior y no estamos prestando atención a lo que está a nuestro alrededor. De cierta manera, el Carruaje te está diciendo que estás en el camino correcto porque esto te va a llevar a la victoria, pero también te dice que busques el balance, busca un punto medio donde tomes un tiempo para ti, tomes un tiempo para enfocarte en las cosas que quieres, pero también tomes un tiempo para cuidar de las personas que están a tu alrededor. El Rey de Copas generalmente nos habla de una persona que es un poco fría, que está un poco distante de las demás personas, sobre todo de las personas que les rodean. Así que vamos a equilibrar esto. Vamos a ocuparnos un poco más de la familia, sobre todo de los hijos. Recuerda que los hijos son el mayor legado que tenemos. Es lo que en realidad dejamos detrás una vez que pasamos a la otra dimensión, que pasamos al otro mundo. Cáncer, la rueda de la fortuna te está diciendo también que estés atento a lo que quieres, que te enfoques en lo que quieres. Otra vez, estás en el camino correcto, estás yendo hacia esa victoria, pero no te puedes distraer. Y vamos a ver qué tenemos para Leo. Leo, tus cartas son el Diablo, el 10 de Copas y el Caballero de Espadas. Esta es una combinación que nos dice que tenemos que controlar nuestros instintos más bajos, sobre todo ese instinto de tomar, de consumo excesivo de alcohol. Tienes que tener cuidado con eso, no puedes caer en vicios, no puedes tampoco caer en eso de estar demasiado obsesionado con una persona, con un hombre, con una mujer. Cuidado con eso, las obsesiones no son buenas. La carta del Diablo nos dice que nos llegan obstáculos que creamos nosotros mismos a través del mismo consumo de drogas, de alcohol, juego excesivo. Cuidado con esas cosas porque esta semana vas a estar propenso a ese tipo de comportamientos. La carta del Diablo, aunque no es ese ente espiritual que nos habla mucho las religiones, que nos hablan todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, sí es una carta que nos anuncia problemas, pero son problemas creados por nosotros mismos, problemas creados por nuestro ego. Así que vamos a controlarnos, vamos a tratar de rodearnos esta semana con personas que nos construyan, no personas que nos destruyan. Tú sabes perfectamente cuáles son tus amigos que te llevan a hacer este tipo de comportamiento. Si tienes amigos que les gusta la fiesta, el alcohol, las drogas, ese tipo de comportamientos, mantente lejos de ellos esta semana por lo menos, porque es una semana que nos está hablando de problemas por malas compañías, nos está hablando de problemas por abuso de alcohol, por abuso de sustancias estupefacientes. Así que vamos a tener cuidado con eso esta semana, Leo, para que no vayamos a tener ningún tipo de problema, para que esta semana esté bien. Recuerde, como siempre les digo, el tarot es solo una herramienta, es un forecast, es una predicción.
Al final del día nosotros somos quienes controlamos nuestro presente, nuestro futuro. Si el tarot te está anunciando que hay problemas de este tipo, evítalos. Si los evitas es muy difícil que esta energía te logre alcanzar. Así que, y vamos a ver qué tenemos para Virgo esta semana. Virgo, tus cartas son la sacerdotisa, el 2 de bastos y el as de espadas. Una combinación que nos dice de nuevos compromisos, sobre todo compromisos en el área del amor. Esta nueva pareja que se forma te va a permitir cambiar el ciclo. El as de espadas nos habla de nuevos ciclos que comienzan, nos habla de portales que se abren en tu vida para darte paso a una mejor vida, a un mejor estilo de vida. Así que vamos a ver quién es esta persona que nos está llegando esta semana. Vamos a estar atentos. Si estás en una relación, fortalece esa relación si tú sabes que esa es la relación que te conviene. Y cuando tenemos dos números 2 en una tirada, esto quiere decir que van a haber compromisos en el área amorosa. También puede estar hablando compromisos en el área laboral. Puede ser que estés entrando en una sociedad con alguien que ya conoces de algún tiempo. Esto te va a permitir crecer tu negocio. Esto te va a permitir ir a lugares donde no pensabas ir. Y no solo estoy hablando de lugares físicos, también estoy hablando de lugares espirituales. Estoy hablando de nuevos niveles en asuntos de negocios. Así que esta semana va a ser de mucho beneficio. Rodearte también, como le decía a Leo, rodearte de personas buenas, a personas que te puedan ayudar a seguir adelante, que te puedan ayudar a mejorar tu vida, a subir en la vida. No personas que te destruyen, sino personas que te ayuden a construir una vida mejor. Y vamos a ver qué tenemos para Libra. Libra, tus cartas son el 9 de bastos, el 5 de copas y el as de copas. Esta es una combinación que nos habla de recuperarnos de problemas, que nos habla de recuperarnos de enfermedades y sobre todo enfermedades que tienen que ver con problemas emocionales, con problemas de la cabeza, con depresión. Esto es tiempo de ponerte los pantalones o ponerte la saya y enfrentar estos problemas que te están poniendo en esta situación. Enfrentar los problemas pueden ser enfrentar la persona que te está creando estos problemas, puede ser ir a ver al médico y que te recete un medicamento si lo necesitas, ir a ver un terapista si lo necesitas. Tienes que enfrentar tu problema, tienes que poner de tu parte para poder salir de esta situación. El 9 de bastos es una carta que nos dice que lo que no te mata te hace más fuerte. El 9 de bastos también habla de no rendirnos, de que aunque hemos pasado una situación difícil, hemos pasado un ciclo duro, ya viene la mejoría, ya estás a un paso de vencer ese obstáculo, de ganar la batalla. Así que no te rindas, no tengas miedo, sigue adelante, haz lo mejor de ti. El universo está ahí para ayudarte, te lo está confirmando el as de copas. El as de copas te está diciendo que vas a llegar a niveles que nunca antes pensaste llegar. El as de copas es también como el as de espadas que tenía Leo, creo que fue. Está abriendo un nuevo portal para ti, te está permitiendo dar ese paso, salir de lo viejo, salir de los problemas, salir de esas dificultades de las que está hablando el 9 de bastos. Así que vamos a ser fuertes. El 5 de copas definitivamente te está diciendo que tienes que enfocarte en lo bueno, tienes que cambiar ese estado mental en el que estás ahora, porque eso está haciendo las cosas peores. Eso está hablando de empeorar la situación del 9 de bastos. Así que vamos a poner de nuestra parte, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a estar ahí. Hace muchos años fui a una misa que dio un sacerdote haitiano, y este sacerdote hablaba de una de las historias que aparecen en el Evangelio cuando Jesús le dijo a sus apóstoles: tomen la barca, remen y vuelvan a tirar las redes. Los apóstoles habían pescado la noche entera y no habían sido capaces de atrapar ningún tipo de pez, no habían podido pescar nada. Y Jesús les dijo: vuelvan. Ellos confiaron en Jesús, hicieron el trabajo y después dicen los evangelios que no podían con la carga de tan pesadas que estaban las redes de pescados. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a pedirle a Jesús, vamos a pedirle a Dios que nos dé la salud, que nos dé la mejoría que necesitamos, que nos dé ese estado mental que necesitamos para estar bien, para poder seguir adelante. Pero necesitamos hacer nuestro trabajo, necesitamos remar mar adentro para buscar esos peces, para buscar esa recompensa.
Y vamos a ver qué tenemos para Escorpio. En Escorpio tus cartas son el 9 de copas, el paje de oros y el 3 de copas. Celebraciones en camino, celebraciones que tienen que ver con graduaciones, con terminar un curso tal vez. Y esto te va a ayudar a conseguir nuevas metas, te va a ayudar tal vez a conseguir una mejora en el trabajo, una promoción que has estado esperando. Pero son promociones y son mejoras en el trabajo que se alcanzan a través del estudio, que se alcanzan a través de recibir un nuevo entrenamiento. El 9 de copas nos habla de haber alcanzado nuestras metas, pero son metas temporales. Todavía no has llegado a lo más importante. Aunque has logrado tener muchas victorias, has logrado tener muchas de las cosas que querías, todavía te falta lo más importante, todavía te falta consolidarte como persona. El 9 de copas también nos habla de tener cuidado con excesos también de bebida, cuidado con excesos a la hora de comer, cuidado con comer más de lo que debes. Esto nos puede estar hablando de problemas de obesidad o problemas relacionados con la obesidad, de diabetes y otros tipos otra vez de enfermedades relacionadas con obesidad o con el consumo excesivo de alcohol. Toma bastante agua, mantente hidratado, mantén el sistema renal en buen funcionamiento. Si te sientes algún tipo de síntoma, ve a ver al médico para que te examine. No es nada serio, pero sí tienes que estar un poco más atento a tu salud esta semana. Así que Escorpio, vamos a cuidarnos esta semana y vamos a celebrar esa victoria que nos está hablando el 3 de copas. Vamos a compartir esta victoria, vamos a compartir este éxito con nuestra familia, con las personas que nos apoyaron. Recuerda siempre agradecer a los que te ayuden, recuerda siempre ser agradecido. Escorpio, no hay nada mejor que dar de vuelta lo que te han dado. Estar ahí para las personas que estuvieron para ti cuando tú lo necesitaste. Sea agradecido en la vida y agradece también por todas las cosas que tienes. Agradece a Dios también por la ayuda que te dio para obtener esta victoria y pídele que te traiga otras muchas más. Y vamos a ver qué tenemos para Sagitario. Sagitario, tus cartas son el hombre colgado, el paje de bastos y la muerte. Esto es una combinación que nos está diciendo que vienen cambios importantes en tu vida, sobre todo en el área del trabajo y en el área de los estudios. Siento como que estás un poco atrasado en la escuela, siento como que estás un poco atrasado en el trabajo también. Si estás tomando algún curso, si estás estudiando, tienes que ponerte para eso, tienes que prestar un poco más atención a la escuela, porque siento que estás enfocado en otras cosas que no son tan importantes. Lo mismo en el trabajo. Si estás trabajando y sientes que no estás avanzando, que la promoción que querías no te la dieron, es porque tienes que prestar atención. Presta atención, enfócate, haz lo mejor que puedas para que las cosas se mejoren. Definitivamente la muerte dice que tienes que cambiar esto, que viene un cambio importante, que viene el fin de una situación. Espero que sea el fin de esa situación de vagancia, de no querer hacer las cosas, de no estar prestando atención. Tienes buenas oportunidades. Cuando hice la lectura para ti de este año, tienes muy buenas cartas, pero tienes que poner de tu parte, tienes que atender, tienes que hacer lo mejor de ti. Te recomiendo que vayas a nuestro canal y busques nuestra lectura para ti, para la lectura que hice para tu signo este año, para que te dé más o menos una idea de cómo va a estar el año en general. Pero fuera de eso, tienes que tener cuidado otra vez. Tienes que prestar atención, tienes que esforzarte un poco más y dejar de un lado la vagancia. Deja un poco esa tendencia a quedarnos viendo la televisión, a quedarnos pegados al teléfono todo el día, en las redes sociales, en no hacer nada productivo. Tienes que hacer lo mejor de ti para que Dios, para que la vida, para que tus esfuerzos sean recompensados. Vamos a ver qué tenemos para Capricornio. Capricornio, tus cartas son el 5 de espadas, los enamorados y el 8 de copas. Esto es una combinación que nos habla de que se pueda estar rompiendo la pareja por problemas de discusiones excesivas. Están constantemente peleando y esto está afectando de manera negativa la relación. El 8 de copas nos dice que uno de los dos ya está listo para dejar la relación atrás. Esta persona cree que puede ser mucho mejor, mucho más feliz si te deja, si se va de tu lado. Así que cuidado con eso, siéntense y hablen. Si quieres salvar la relación, es momento de parar esas discusiones, es momento de ponerse de acuerdo y de ver cuáles son esas cosas que están haciendo que la vida sea más difícil para esta persona que está pensando en dejarte, que está pensando en irse. Los enamorados, aunque es una carta que nos habla de las almas gemelas, que nos habla
de tener una relación sólida. Las cartas que te están rodeando son cartas negativas, son cartas que están diciendo que no puedes seguir en esta situación y que la persona que está contigo está lista para irse. También esto puede estar hablando de una sociedad de negocios que ya llegó a donde iba. Si estás teniendo problemas con tu socio de negocios y él o ella están dando señales de que quiere irse, de que quiere dejar el negocio, pues déjalo ir porque la situación no está para salvarla. Aunque al principio la sociedad era buena, aunque al principio la sociedad ayudó mucho para el negocio, en el momento en que estás ahora no es bueno para ti. El 5 de espadas nos habla de problemas, nos habla de peleas constantes, nos habla de probablemente hayan hasta algún tipo de traición. Esta persona está dispuesta a hacer lo que sea por su felicidad, incluso si eso conlleva a pasarte por arriba a ti, si eso conlleva a construir su éxito sobre tu infelicidad. Así que cuidado con eso, Capricornio. Si las cosas ya no están funcionando, mejor que cada quien vaya por su lado. Y nos vamos con Acuario. Acuario, tus cartas son el 8 de bastos, son el as de oros y el 7 de oros. Una excelente combinación. Llega el tiempo de recoger la cosecha, llega el tiempo de recoger los frutos de tu trabajo. El as de oros nos habla de oportunidades que se te han dado en la vida y las has aprovechado. Nos habla también de que llega una victoria importante en tu vida. Es el inicio, es el final y es el inicio de todo. Es un final exitoso que te permite comenzar algo nuevo. El 8 de bastos nos dice que esto llega pronto. El 8 de bastos nos habla de rapidez, nos habla de decisiones, nos habla de noticias, nos habla de información que nos llega rápido, que nos va a permitir obtener este éxito. El 8 de bastos también nos dice que debemos tener un estado mental positivo. El 8 de bastos también tiene que ver con todo lo que es materialización de las cosas que queremos. Así que tenemos que estar positivos, tenemos que estar ahí a la expectativa y estar agradecidos por todas las cosas que hemos alcanzado para que las cosas salgan bien, para que las cosas lleguen rápido. El 7 de oros nos dice que esa paciencia que has tenido, que esa espera va a ser de beneficio, esa espera finalmente se va a ver recompensada. Esta va a ser una excelente semana para ti, Acuario. Solamente tienes que tener en cuenta eso, estar positivo, estar expectante, estar esperando que llegue lo bueno, que lleguen buenas noticias, que llegue rápido. No permitas que tu negatividad vaya a atrasar las cosas porque tienes unas cartas excelentes. Y vamos a ver qué tenemos para Piscis esta semana. Piscis, tus cartas son el ermitaño, el caballero de copas y el 2 de copas. Esto nos habla de balancear nuestros sentimientos. Siento como que en cierta manera sientes que tu éxito viene al estar solo, al estar enfocado en lo que quieres, pero por otra parte siento como que estás deseando ya entrar en una relación, estás deseando que te llegue esa persona de tus sueños, esa persona que siempre has querido para tener una familia. La buena noticia es que el caballero de copas es ese príncipe azul, es esa persona que necesitas, esa persona que has idealizado. Así que vamos a estar abiertos a conocer nuevas personas, vamos a estar abiertos a las oportunidades que nos trae la vida. Esto puede estar hablando también de conocer a la persona de una forma no convencional. Puede ser que esté hablando de conocer la persona, no sé, en una reunión de trabajo, un email equivocado, un paquete que te llegue equivocado y lo vas a llevar a casa de esa persona y conectas con esa persona. Es algo que no es lo tradicional, no es que conociste a la persona tal vez en la iglesia o tu mamá te lo presentó o se conocen de la escuela. Puede ser que conozcas a esta persona también a través del internet. Así que estate abierto porque esta persona viene en camino y viene a hacerte la vida mucho mejor. Así que vamos a balancear eso, vamos a abrirnos porque si te mantienes en ese estado mental del ermitaño, de que las cosas te funcionan mucho más cuando estás solo, pues vas a empujar a esta persona fuera de tu vida. Así que vamos a comenzar a trabajar en eso esta semana para cuando llegue esa persona ya tengas eso adelantado, ya sea mucho más fácil, la relación tenga más posibilidades de ser exitosa. Y vamos a sacar 3 cartas como respuesta a 3 preguntas. Si quieren pueden pausar el video y pensar en 3 preguntas que sean de sí o no. Y vamos a tratar de responderlas con el tarot. Y la primera pregunta es no, es el 10 de espadas. Esto no te conviene, esto solo te va a traer tristeza, te va a traer problemas, te va a traer un estado mental muy negativo. Esto no va a terminar bien, así que
definitivamente es un no. Y para tu segunda pregunta, la respuesta es sí. La respuesta es sí, pero tienes que estar pendiente a las ramificaciones que pueda tener esta situación. El Rey de Espadas nos dice que aunque estás en un estado positivo, estás en un estado bien, sabes lo que quieres en este momento, tienes que estar dispuesto y listo para enfrentar los problemas que puedan venir en camino, los problemas que puedan otra vez ocasionar esta situación por la que estás preguntando. Así que definitivamente es un sí, pero un sí que tienes que tener cuidado, tienes que pensar si te conviene. Y la última pregunta, la respuesta es sí, la templanza. La templanza dice que vas a poder llegar a tu meta, vas a poder obtener tu objetivo, así que definitivamente es un sí, pero tienes que ver que esto no te saque de balance. La templanza nos dice que tenemos que balancear nuestra vida, nuestra existencia, para que las cosas estén bien en todos los aspectos de nuestra vida. Así que la primera es no y las otras dos son sí. Muchas gracias otra vez por haber regresado a ver nuestra lectura. Gracias por estar ahí cada vez que publicamos nuevo contenido. Espero que estas lecturas les traiga algún beneficio. Si lo hizo, por favor dejen sus likes. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y con mucho gusto las responderé en las próximas lecturas. Una excelente semana para todos y nos vemos en la próxima lectura. Gracias.